¿Engañaste a tu esposa con la mía? Haré de tu vida un infierno. Allá por principios de los años 2000, empecé a sospechar que mi esposa tramaba algo. Nuestros dos hijos tenían unos 4 y 6 años, todavía pequeños, pero no tanto como para no poder contarte algo sobre lo que había sucedido en su día. Empezaron a hablar mucho de quedarse con los padres de mi esposa durante el día, lo que en sí no era tan extraño, pero como vivían a unos 90 minutos de distancia, hacerlo 2 o 3 veces por semana parecía demasiado. Básicamente, eso era todos los días que ella no estaba trabajando en su trabajo de media jornada. Cuando le pregunté al respecto, lo negó, pero nunca fue buena mintiendo. Entonces, comencé a llevar un registro del kilometraje de su auto y, efectivamente, conducía aproximadamente 640 kilómetros adicionales por semana. Sabía que algo estaba pasando. Un día me senté frente a la computadora y ella había dejado una nota adhesiva con su contraseña de su correo escrita al lado del teclado. No pude resistirme e inicié sesión para leer sus correos electrónicos y vi algunos intercambios de correos electrónicos entre ella y su mejor amiga de la universidad donde hablaban de cómo mi esposa se acostaba regularmente con uno de sus exnovios de la escuela secundaria. No se mencionaron detalles sobre él, excepto que mi esposa también habló mal de que su esposa se burlara de cómo había engordado después de tener hijos. De todos modos, imprimí estos intercambios de correos electrónicos y los guardé. Todavía necesitaba saber los detalles, así que llamé a un amigo que era policía y me sugirió que llamara a un tipo que conocía que había dejado la fuerza para convertirse en detective privado. Ron fue genial, pagué su anticipo y le di los correos electrónicos y lo poco que sabía sobre las actividades de mi esposa y él averiguó exactamente lo que estaba haciendo. Su informe detallaba con fotos, horarios, fechas y ubicaciones cómo ella llevaría a los niños a casa de sus padres, luego se encontraría con este tipo para almorzar, luego irían a un motel de mala muerte por unas horas, después de lo cual ella recogería a los niños y regresaría a casa. En ese momento, contraté a un abogado especializado en divorcios. Mis padres se engañaron mutuamente y las consecuencias arruinaron por completo mi infancia y la de mis hermanos. Fue algo totalmente inaceptable. También le pedí a Ron que averiguara todo lo que pudiera sobre este tipo. Ron cumplió con su promesa. Supe su nombre, Bob, que estaba casado y tenía 3 hijos. También descubrí que trabajaba como vicepresidente de ventas en el negocio de su suegro. En ese momento, le pedí a mi abogado que redactara los papeles del divorcio. También le pedí a Ron un par de copias más de su informe y una cosa más que quería que hiciera por mí. El mismo día que le hice llegar a mi esposa los papeles del divorcio en su trabajo, hice que Ron se reuniera con la esposa de este hombre y le mostrara todo lo que había descubierto. Ella parecía agradable y pensé que merecía saber lo que su querido esposo estaba tramando. Lo que hiciera con esa información era cosa suya. Aunque la información sobre la infidelidad de mi esposa no importó mucho en mi proceso de divorcio, la esposa de Bob le hizo un gran daño. Según los documentos judiciales disponibles públicamente del divorcio y otros procedimientos relacionados, vació la cuenta conjunta, se llevó a los niños y se fue. Tan pronto como su padre se enteró de lo que había hecho, despidieron a Bob y, como sus padres eran los dueños de la casa donde vivían Bob y su esposa, también lo desalojaron. Su divorcio fue feo, muchas peleas dentro y evidentemente fuera de los tribunales. Supongo que Bob fue a la casa y comenzó a discutir con su esposa y la cosa se intensificó hasta el punto en que su hermano intervino y a Bob le rompieron la nariz. Hubo órdenes de alejamiento, algunos incidentes más con informes policiales, cargos penales, tiempo en prisión, etc. No puedo encontrar a Bob en internet en ningún lado en estos días. Lo último que supe es que se había ido del estado y a su exesposa le fue bien, se fue a trabajar a la empresa de su padre y se hizo cargo después de que él se jubilara. En cuanto a mí, mi ex y yo nos llevábamos bastante bien, no me relacionaba con ella en nada que no estuviera relacionado con los niños y ahora que ambos son adultos, ya no hablo con ella en absoluto. No la odio ni nada, pero solo me importa en el contexto de que ella es la madre de mis hijos y es importante para ellos, nada más allá de eso. El vecino estaba robando agua de mi suministro, así que lo arruiné. Vivo en Asia y acabo de comprar una casa nueva. Los propietarios anteriores eran amigos de la familia que necesitaban dinero urgentemente y no vivían en mi país desde hacía casi 3 años. Así que la conseguí a un precio excelente en el centro de la capital. La venta se concretó a principios de este mes y me mudé inmediatamente después. La casa necesitaba reformas, ya que los dueños anteriores se habían ido a mitad de la renovación y la puerta principal estaba cerrada con un candado, ni siquiera con una cerradura. La casa no tenía portón, lo que significaba que cualquiera podía entrar sin problemas. El primer día que me mudé, la bicicleta de alguien estaba estacionada en el garaje. La estacioné en la calle el mismo día que instalé el portón. Un hombre enojado tocó a mi portón más tarde y no me molesté en responder, pero a través de mi ventana pude ver que se daba por vencido y se llevaba la bicicleta después de 15 minutos. Así que ya no me gustaba el vecindario, pero no tuve más incidentes después de eso, aparte de que la gente no sabía que ya no era una casa abandonada, por lo que mi puerta estaba bloqueada más veces que nunca, pero un cartel de no estacionar en mi puerta solucionó ese problema. La semana pasada, me estaba duchando en el baño y noté que la presión del agua era más baja de lo normal. También escuché la bomba de agua de mi vecino de al lado. Este vecino, un hombre mayor, vivía en una casa de 3 pisos, siendo el primero el más bajo y en el que él vivía.
Los otros 2 pisos estaban alquilados a inquilinos. Este tipo no estaba contento con la venta de la casa y les expresó sus inquietudes a mis amigos, los dueños anteriores. Estaba muy enojado por eso y mis amigos me advirtieron, pero yo mido 1,80 metros y tengo 3 perros. De ninguna manera iba a hacer algo y, sí, no lo hizo. Entonces, con esta situación de vida, se necesita una bomba de agua para bombear agua a los tanques en el techo, ya que la presión del suministro público no es suficiente para subirla 3 pisos. Ahora bien, oí que la bomba de agua funcionaba y de inmediato sospeché. Claro que existen las coincidencias, pero no estaría de más comprobarlo. Esperé hasta que se apagara la bomba y luego abrí diferentes grifos de la casa. Efectivamente, la presión había vuelto a la normalidad. Esto me hizo sospechar aún más, pero si estaba robando agua, también tenía sentido. Las facturas del agua habían ido aumentando a lo largo de los años en que esta casa no estuvo habitada, pero la casa también tenía algunas filtraciones de agua, así que se atribuyó a eso, incluso si las facturas eran demasiado altas para ser causadas solo por filtraciones. Ahora está empezando a tener sentido. En algún momento de los últimos 3 años, este viejo avaro pensó que se ahorraría el costo de pagar el agua y entró tranquilamente a la propiedad y está sacando agua de mis cañerías. No pude encontrar exactamente de dónde estaba sacando agua, pero después de verificar mi presión varias veces, estaba bastante seguro. Así que me quedé pensando en ello durante unos días, pensando si debía enfrentarme a él, recurrir a la vía legal o simplemente dejarlo así. Ahora bien, en mi país el agua es muy barata. Mi factura total, incluso lavando a 3 animales, un coche cada semana y regando mi jardín, solo me costó unos $5 al mes, incluso si el vecino también me robaba una parte. Pero no se trataba de cuánto pagaba yo ni de quién lo pagaba, sino de personas mayores con derecho a todo que creen que merecen usar los recursos de otras personas sin pagar por ello y luego salirse con la suya. No me parecía bien y tenía muchas ganas de darle una lección. Lo que hice fue muy sencillo. Simplemente corté el suministro de agua. No tendría que entrar en su propiedad ni violar ninguna ley. Era la mejor manera de vengarme de él sin tener que hacer ningún esfuerzo. Entonces, el lunes, hace apenas 4 días, esperé hasta que se encendió la bomba y apagué el suministro. Ahora bien, la forma en que funcionan los tanques domésticos en mi país es que hay una válvula de bola en el tanque que detecta el nivel de agua y enciende la bomba. Si el nivel no aumenta, la válvula permanece abierta, lo que envía electrónicamente una señal a la bomba para que permanezca encendida hasta que el nivel llegue a un punto en el que la válvula se cierra y también apaga la bomba. Sin embargo, el nivel no aumentaba y todos saben que dejar sin agua una bomba no es una buena idea. De esta manera, esperaba quemar su bomba y causar problemas con sus inquilinos. Lo que no tuve en cuenta es que el funcionamiento constante de la bomba estropearía los fusibles al consumir energía constantemente durante la noche y destruiría por completo el cableado. Si hubiera decidido actualizar el cableado de su casa a un estándar más moderno, esto se habría evitado. Esta casa claramente todavía tenía cableado de la década de los 90. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché a todos los residentes de la casa despertarse y hablar en voz baja sobre por qué solo su casa en el vecindario no tiene electricidad ni agua. Me enteré de lo de la electricidad porque los inquilinos comenzaron a gritarle al propietario. Nuestras leyes de protección de los inquilinos son muy importantes y la electricidad y el agua se consideran esenciales incluso a nivel estatal. Cortar esos servicios es motivo de demandas, a menos que se deba al clima o a alguna otra razón inevitable. En este caso, el propietario es responsable de mantener el cableado de la casa actualizado y en buenas condiciones, junto con el suministro de agua. Por lo tanto, los inquilinos no estaban contentos y uno de ellos se mudó inmediatamente 2 días después cuando le informaron que el agua y la electricidad no volverían el mismo día que esto sucedió. Los 2 inquilinos de los 2 pisos presentaron una denuncia ante la policía y, si una persona infringe claramente la ley, la policía tiene la autoridad de multarla o sancionarla sin necesidad de una sentencia judicial. La persona puede recurrir ante los tribunales si considera que se le ha sancionado injustamente, pero igualmente tiene que pagar las multas y solo se le reembolsará el importe si el tribunal determina que las multas son ilegales. Ahora, el propietario ha perdido a ambos inquilinos y tiene que pagar una multa de $500, que es mucho dinero en nuestro país. También tiene que devolver los depósitos de seguridad de ambos inquilinos y no puede alquilar la vivienda hasta que se solucionen ambos problemas, lo que le costará más dinero. A partir de ahora, se mudará el domingo a casa de su hija, ya que no puede permitirse vivir solo. Los inquilinos eran su única fuente de ingresos y, como es mecánico jubilado, no tiene otros ingresos. Él descubrió por qué el motor seguía consumiendo energía, sobrecargó el cableado y se quemó. Vino a mi puerta y me preguntó si había cortado el suministro de agua, y yo le dije, sí, mi tanque tenía una nueva fuga en una tubería y lo apagué hasta el día siguiente, hasta que vino el plomero a arreglar el problema. Vaya mirada que tiene. Mantuvo la compostura, pero yo sabía que se estaba conteniendo. Simplemente dijo, vale, y volvió a entrar. No estoy segura de si él sabe que yo lo sé, pero no me importa porque no puede hacer nada. La semana que viene llamaré a un fontanero para que arregle la cañería y quite las tuberías que salen de mi propiedad. Así que me deshice del problema del agua y de un vecino que podría ser un incordio, simplemente cerrando un grifo. Diría que matamos 2 pájaros de un tiro.